El documento tenga un aire de perfecta autenticidad. El sabio bajó al fondo del Sneffels, vio la sombra del Scartaris acariciar los bordes del cráter, antes de las calendas de julio. Incluso oyó contar en las leyendas de su tiempo que ese cráter llegaba al centro de la Tierra. Pero en cuanto a haber llegado al mismo, en cuanto a haber hecho el viaje y haber regresado, si es que lo emprendió, no, y 1000 veces no. ¿Y por qué razón? Dijo mi tío con un tono particularmente burlón. Todas las teorías de la ciencia demuestran que semejante empresa es impracticable. ¿Todas las teorías dicen eso?, respondió el profesor, tomando un aire bonachón. Ah, qué teorías más feas. Sí que van a darnos guerra esas pobres teorías. Vi que estaba burlándose de mí, pero continué, a pesar de todo. Sí, es perfectamente conocido que el calor aumenta aproximadamente 1 grado por cada 60 pies de profundidad bajo la superficie del globo. Por tanto, admitiendo esta proporcionalidad constante y dado que el radio terrestre tiene 1500 leguas, en el centro existe una temperatura que sobrepasa los 200.000. Las materias del interior de la Tierra se encuentran, pues, en estado de gas incandescente, ya que los metales, el oro, el platino, las rocas más duras no resisten semejante calor. Por ello, tengo derecho a preguntar si existe la posibilidad de penetrar en tal lugar. Así pues, Axel, lo que te inquieta es el calor. Sin duda, si llegásemos a una profundidad de 10 leguas solamente, habríamos alcanzado el límite de la corteza terrestre, pues ya la temperatura es superior a 1300 centígrados. ¿Y tienes miedo de entrar en fusión? Le dejo a usted la decisión del asunto, le respondí con humor. He aquí la decisión que he tomado, replicó el profesor Landerbrook, tomando aires de importancia. Que ni tú ni nadie sabe con certeza qué es lo que ocurre en el interior del globo, teniendo en cuenta que apenas se conoce la 12.000ª parte de su radio, que la ciencia es eminentemente perfectible y que cada teoría queda incesantemente destruida por una teoría nueva. ¿No se creyó hasta Fournier que la temperatura de los espacios planetarios iba siempre en disminución? ¿Y no se sabe hoy que los fríos más agudos de las regiones etéreas no sobrepasan 40 o 50 grados bajo cero? ¿Por qué? ¿Por qué no podría ser lo mismo con el calor interno? ¿Por qué? A determinada profundidad no alcanzaría un límite infranqueable, en vez de elevarse hasta el grado de fusión de los minerales más refractarios. Habiendo planteado mi tío la cuestión en el terreno de las hipótesis, no tuve nada que responder. Pues bien, te diré que verdaderos sabios, Poisson, entre otros, han probado que si existiera un calor de 200.000 en el interior del globo, los gases incandescentes procedentes de las materias fundidas adquirirían tal elasticidad que la corteza terrestre no podría resistirlo y estallaría como las paredes de una caldera bajo la fuerza del vapor. Esa es la opinión de Poisson, tío. Eso es todo. De acuerdo. Pero también otros distinguidos geólogos
opinan que el interior del globo no está formado ni por gases ni por agua, ni por las más pesadas piedras que conozcamos, ya que en ese caso la Tierra tendría un peso 2 veces menor. O con las cifras se puede probar todo lo que se quiera. Y con los hechos, muchacho, ocurre lo mismo. No está comprobado que el número de volcanes ha disminuido considerablemente desde los primeros días del mundo. Y si el calor central existe, no podemos llegar a la conclusión de que tiende a debilitarse. Tío, si entramos en el campo de las suposiciones, no tengo más que discutir. Y yo tengo que decir que a mi opinión se unen las de personas muy competentes. ¿Te acuerdas de una visita que me hizo el célebre químico inglés Humphrey Davy en 1825? En absoluto, ya que yo no vine al mundo hasta 19 años después. Pues bien, Humphrey Davy vino a verme a su paso por Hamburgo. Discutimos largo tiempo, entre otras cuestiones, la hipótesis de la liquidez del núcleo interior de la Tierra. Los dos estábamos de acuerdo en que esta liquidez no podía existir por una razón a la que la ciencia jamás ha encontrado respuesta. ¿Cuál? Dije un poco extrañado, pues esa masa líquida estaría sometida, como el océano, a la atracción de la luna y, consecuentemente, 2 veces por día, se producirían mareas interiores que, elevando la corteza terrestre, darían lugar a temblores de tierra periódicas. Pero, no obstante, es evidente que la superficie del globo fue sometida a combustión, y es lícito suponer que la corteza exterior se enfrió, primero mientras que el calor se refugiaba en el centro. Error, respondió mi tío. La Tierra se calentó por la combustión de su superficie, no de otra manera. La superficie estaba compuesta por gran cantidad de metales, tales como el potasio y el sodio, que tienen la propiedad de inflamarse al solo contacto con el aire y el agua. Estos metales se incendiaron cuando los vapores atmosféricos se precipitaron en forma de lluvia sobre el suelo, y poco a poco, cuando las aguas penetraron en las fisuras de la corteza terrestre, provocaron nuevos incendios con explosiones y erupciones. De ahí que los volcanes fueran tan numerosos en los primeros días del mundo. He ahí una hipótesis ingeniosa, exclamé un poco a mi pesar, y que Humphrey Davy me hizo patente aquí mismo con un experimento muy simple. Fabricó una bola metálica hecha principalmente con los metales de los que acabo de hablarte y que representaba perfectamente nuestro globo. Cuando se hacía caer una fina lluvia en la superficie, esta se dilataba, se oxidaba y formaba una pequeña montaña. Se abría un cráter en su cima. Se producía la erupción y extendía a toda la bola tal calor que era imposible sostenerla en la mano. Realmente yo comenzaba a estar conmovido por los argumentos del profesor. Por otra parte, los hacía valer con su pasión y su entusiasmo habituales. Ya lo ves, Axel, añadió, el estado del núcleo central ha levantado hipótesis diversas entre los geólogos. Nada menos probado que este hecho del calor interno. Para mí, no existe ni podrá existir, además,
Lo veremos y, como Arnold Chagnussem, sabremos a qué atenernos sobre esta importante cuestión. Pues bien, sí, respondí, sintiéndome ganar por ese entusiasmo. Sí, lo veremos. Si es que ahí se ve. ¿Y por qué no? ¿No podemos contar con fenómenos eléctricos para alumbrarnos? E incluso con la atmósfera cuya presión puede volverla luminosa al acercarse al centro. Sí, dije. Sí, después de todo, es posible. Es seguro, respondió triunfalmente mi tío. Pero silencio, ¿comprendes? Silencio sobre todo esto. Y que a nadie se le pase por la imaginación la idea de descubrir antes que nosotros el centro de la Tierra. Así acabó aquella memorable sesión. La conversación me dio fiebre. Salí del gabinete de mi tío como atontado, y no había suficiente aire en las calles de Hamburgo para reponerme. Me dirigí a la orilla del Elba, por el lado del transbordador de vapor, que pone en comunicación la ciudad con el ferrocarril de Harburg. Estaba convencido de lo que acababa de conocer. No había sufrido el dominio del profesor Lindenbrock. Debía tomar en serio su resolución de ir al centro del macizo terrestre. Acababa de escuchar las especulaciones insensatas de un loco o las deducciones científicas de un gran genio. En todo ello, ¿dónde acababa la verdad y dónde comenzaba el error? Flotaba entre 1000 hipótesis contradictorias, sin poder agarrarme a ninguna. Sin embargo, me acordaba de haber quedado convencido, aunque mi entusiasmo comenzase a atenuarse. Hubiera deseado partir inmediatamente y no tener tiempo de reflexionar. Sí, el valor no me hubiera faltado para cerrar la maleta en ese momento. Tengo, no obstante, que confesar que 1 hora más tarde esa sobreexcitación decayó. Mis nervios se distendieron y de los abismos profundos de la tierra subí a su superficie. Es absurdo, exclamé. Esto no tiene sentido común. No es una proposición seria para un muchacho sensato. Nada de esto existe. He dormido mal. He tenido una pesadilla. Entretanto había seguido las orillas del Elba y dado la vuelta a la ciudad. Después de haber subido por el puerto, había llegado a la carretera de Atona. Me conducía un presentimiento justificado, ya que divisé enseguida a mi pequeña Graupen, quien, con su paso ágil, volvía resueltamente a Hamburgo. ¡Grauben! Grité de lejos. La joven se paró un poco turbada, me imaginó, al oír que la llamaban, así en medio de una carretera. En 10 pasos estuve a su lado. ¡Axel!, dijo sorprendida. ¡Ah! Has venido a mi encuentro. Eso está muy bien, caballero. Pero al mirarme, Grauben no pudo dejarse engañar por mi aspecto inquieto y trastornado. ¿Qué tienes?, dijo, tendiéndome la mano. ¿Qué tengo? Grauben, exclamé. En 2 segundos y en 3 frases, mi linda irlandesa estaba al corriente de la situación.